Entrevista electoral, en este caso dedicado a Ciudadanos en esta campaña. Ya la escuchamos hace tan solo unos segundos hablando del régimen económico y fiscal. Es uno de los principales objetivos de su partido, una herramienta que garantiza el trato igualitario de las islas con referencia al resto del Estado. Pero usted no quiere hablar de privilegio. Por supuesto que no. Yo creo que es el momento de que se terminen los privilegios, sobre todo de la clase política. El ciudadano ha sentido una desafección con la clase política precisamente por esa línea invisible que hacía que los políticos fuesen tratados de una manera totalmente distinta a los ciudadanos de a pie. Ciudadanos defiende que los políticos, que los representantes en el Congreso y en el Senado no estén aforados. Creemos que ya los aforamientos no tienen sentido de existir, y también defendemos que no se den esos indultos por corrupción política, porque creemos que si un ciudadano de a pie por cualquier caso tiene que pasar a primera instancia, ¿por qué un político no lo tendrá que hacer también? Cuanto más normalicemos la situación y se vea al político más como un ciudadano, esa será realmente la herramienta en la que el ciudadano podrá volver a creer en la política. El caso es que este fin de semana se ha celebrado ese 37 aniversario de la Constitución española. Se habla de reformar la Constitución. En su caso, muchos partidos coinciden en que el REF debe estar anclado a la Constitución. Nosotros no hablamos de anclar el REF a la Constitución, sí que hablamos de defenderlo. Es curioso porque muchos de los que hablan de anclar el REF a la Constitución ya fueron decisivos en el Gobierno nacional y no lo hicieron en ese momento, o han gobernado el país y no lo han hecho en ese momento. Yo creo que obedece a una estrategia política que cada 4 años la sacan así de debajo de la manga, y nosotros lo que sí que nos comprometemos es a defenderlo como un derecho, porque ya está recogido en el Tratado Europeo y porque Canarias es una región ultraperiférica, y qué mejor política para los canarios que aquella que nos igualen derechos al resto de ciudadanos del país. ¿Qué otros cambios propone Ciudadanos para la Constitución, ahora que se está hablando de ella por su 37 aniversario? Pues nos parece imprescindible incluir el derecho a la salud, el derecho a los servicios sociales, el derecho a la vivienda. Esto quedaría solo en palabras si no se adjunta o no se provee de un planteamiento económico que pueda garantizar esos derechos. Es una de las líneas en las que nosotros creemos que hay que reformar la Constitución. La sociedad ha evolucionado y por eso la Constitución también, en cierto modo, tiene que evolucionar. También planteamos la eliminación del Senado, el fin de los privilegios de la clase política, como ya comenté anteriormente, con esa eliminación de los aforamientos, esa prohibición a dar indultos a aquellas personas que están condenadas por corrupción política, y un sinfín de mejoras que creemos que son necesarias para la ciudadanía. La Constitución está claro que es nuestro marco legal y que gracias a esa Constitución estamos hoy en día donde estamos, pero es cierto que también tiene que sufrir una pequeña evolución en función de hacia dónde va la sociedad. ¿Por qué se sustituiría el Senado? Y este sábado hablaba el candidato Albert Rivera de pinchar la burbuja política. Supongo que se refiere a todo esto que nos está hablando, pero ¿cómo afectaría, por ejemplo, a los municipios o a los cabildos de Canarias? Nosotros, cuando hablamos de suprimir diputaciones, en ningún caso se está hablando de suprimir los cabildos insulares, ya que ni siquiera los consejos insulares de las Islas Baleares. Las islas son territorios en sí mismos, entonces sí que tiene una razón de ser que exista ese gobierno insular. Se ha intentado utilizar como herramienta política en pre-campaña, pero en la propuesta número 27 de nuestro programa electoral aparece esa excepción que pone que en ningún caso se está hablando de eliminar ni cabildos ni consejos insulares, en el caso de las Islas Baleares. Y en cuanto a la burbuja, por supuesto, es que ya está bien de que el político parece que tiene que ser idolatrado o tratado de una manera distinta al ciudadano. Nosotros vamos a trabajar para que la política sea una comunicación bilateral y sobre todo para que sea cercana, no por fines electoralistas, sino porque al final hay que gobernar para los ciudadanos, y si uno no está cerca de ellos, si no les escucha, difícilmente podrá trabajar. ¿Sobran municipios en Canarias? No, en ningún caso estamos hablando de eliminar municipios, que eso también es una herramienta que se ha utilizado en pre-campaña. Nosotros hablamos de fusionar servicios municipales. ¿Eso qué quiere decir? Nadie va a perder su municipio, nadie va a perder su identidad, nadie va a perder su patrón ni sus fiestas de pueblo. Nadie las va a perder. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, el servicio de limpieza o el servicio de atención, estos servicios públicos que si los mancomunamos o si hacemos que se fusionen entre distintos municipios, obtendremos mejores soluciones. Por ejemplo, una demanda energética. Si nosotros hacemos una propuesta o queremos una oferta sobre una demanda energética para 40 personas, nos van a dar un precio determinado. Si nosotros pedimos el mismo presupuesto para 500 personas, nos van a dar un precio muchísimo más razonable y más competitivo. ¿Y cuál es el resumen? Que quien ahorra es el ciudadano y que ese dinero público se puede revertir en cosas que sí que hagan falta en ese municipio.
Hablando del ciudadano, de la parte social, señora Rodríguez, hablemos de la vivienda, de los desahucios, porque Ciudadanos habla de la ley de la segunda oportunidad. ¿En qué consiste? Pues sobre todo en ayudar a esas personas que caen. Es curioso, pero en este país cuando uno cae por una situación económica adversa, porque ha sufrido un desahucio, porque ha perdido su empleo, parece que ya está condenado a no volver a levantarse en toda su vida. Y es imprescindible que el Estado también ayude a estas personas para que puedan volver a levantarse, para que se puedan reenganchar al mercado laboral y sobre todo para que se puedan reenganchar a una vida digna, a un derecho a tener, simplemente un derecho a tener donde vivir o un derecho a levantarse y volver a trabajar. Para eso los apoyaremos. También tenemos el complemento salarial para todas aquellas familias que no llegan a ese salario mínimo interprofesional y que puedan seguir adelante. Hablamos de complemento salarial y no de renta, que es distinto, porque el complemento salarial tiene dos funciones. La primera y principal, ayudar a que esas familias lleguen a fin de mes, que tengan una vida con unas calidades más dignas, y hemos calculado que sí que lo podemos, el Estado puede ayudar a esas familias y por otro lado ayudar a levantar esa economía sumergida que tanto nos afecta, porque al final la economía sumergida hace que se deje de recaudar también y que a su vez tengamos menos para invertir en y revertir a la sociedad. ¿Y cómo serán los contratos que propone Ciudadanos? Proponemos un contrato único indefinido con una indemnización progresiva en función del tiempo que vaya trabajando. Para algunos a lo mejor es una medida polémica, nosotros creemos que es una medida idónea para acabar con esta lacra del contrato temporal que tenemos y que padecemos también mucho en las islas. Es curioso que tenemos un sector turístico muy potente, que es más del 30% de nuestro Producto Interior Bruto, y que el número de trabajos temporales va oscilando en función de la temporada en la que nos encontremos. Nosotros creemos que con el contrato único indefinido y con una indemnización progresiva hará que el empresario ya no esté pensando en cuando acaba el contrato temporal, si hago el contrato indefinido se disparará la indemnización, sino que valore al trabajador por la calidad de trabajo que esté haciendo y le salga a cuenta y quiera que ese trabajador haga carrera dentro de la propia empresa. Hoy sale en la prensa en el país que la Unión Europea pide completar la reforma laboral al gobierno que salga de las elecciones aquí en España. ¿Ese contrato único es compatible con las reformas que pide la Unión Europea? Por supuesto, nosotros lo que queremos siempre es que haya más calidad en el empleo. Nosotros somos un país en este momento en el que la tasa de pobreza, y sobre todo Canarias, está disparada. La tasa de pobreza de Canarias es de la más alta de todo el país. Hay que trabajar para generar empleo, y cuando digo generar empleo no digo estos políticos que en campaña electoral prometen números de puestos de empleo, sino digo en políticas que realmente ayuden a fomentar esa contratación, ayudando a los autónomos, ayudando a las pymes. ¿Por qué? Porque realmente son ellos los que son el motor de esta comunidad en concreto, porque somos la segunda comunidad en la que más ha crecido el número de autónomos de todo el país, y también porque son ellos los que tienen la capacidad de contratar, y si el Estado no le da facilidades para que lo hagan, difícilmente podrán seguir avanzando. ¿Qué facilidades se le van a dar a pymes y autónomos, ya que los nombra? Por ejemplo, nuestra propuesta para los autónomos, que estén exentos de una cuota de autónomos si están por debajo del salario mínimo interprofesional, y si pasan de ese salario mínimo interprofesional irá en función de los beneficios. No se trata de asfixiar o de que el autónomo empiece perdiendo 3-0 el partido, se trata de que empiece en igualdad de condiciones a cualquier otro trabajador, porque al final no hay que olvidar que el autónomo, y lo digo por conocimiento de causa, pone su patrimonio, pone su tiempo, pone su dedicación y todo su esfuerzo, y lo que más quiere un autónomo es que su empresa crezca, que crezcan sus beneficios y poder contratar a otras personas. Y eso solamente se conseguirá si el Estado hace políticas que puedan facilitarles que ellos puedan crecer. ¿Ciudadanos cambiará la ley educativa si llega al poder? Por supuesto, nosotros apostamos por un plan nacional de educación. No se trata de derogar lo que hay sistemáticamente anteriormente, que ahora está muy de moda la palabra derogar en algunas fuerzas políticas que solo hablan de derogar y derogar. Nosotros preferimos la de proponer y proponer, y proponemos además a todas las fuerzas políticas, y lo he dicho en los numerosos debates a los que he asistido, que nos sentemos a hablar después del 20 de diciembre, pero no por el bien de un partido político, sino por el bien de todos nuestros estudiantes y de todos nuestros jóvenes, para que realmente salgan de una manera competitiva al mercado laboral. Y se tiene que hacer para eso un plan nacional de educación, que a los que más nos afectarán además es a los canarios, ya que tenemos la educación peor valorada del país. Igualando las condiciones educativas, indiferentemente si uno está en Canarias o está en Cataluña, conseguiremos que el país vaya hacia adelante. De hecho, tenemos de ejemplo países que ahora son potencias mundiales que han decidido en épocas difíciles invertir en educación, y con un futuro en educación tendremos un futuro de país. Bueno, hablamos de educación, también hablamos ahora de sanidad, señora Rodríguez. Que todos los ciudadanos españoles, la filosofía que tiene ahora mismo Ciudadanos, tengan los mismos derechos en cuanto a la sanidad pública
y habrá una cartilla válida en todo el país. Exacto, parece una medida muy revolucionaria, pero creemos que una cartilla única sanitaria dejará de fomentar esas diferencias que hay entre comunidades autónomas. Creemos que tiene que haber una cartera estatal de servicios que garantice que todos los ciudadanos del país, incluidos los canarios, tengan los mismos servicios sanitarios y que independientemente de por dónde se muevan puedan ser tratados de una manera digna y que no entren en conflicto, como pasa en la actualidad, que uno va con su cartilla sanitaria canaria a cualquier otra comunidad autónoma y si no tienen un convenio establecido nos ponen problemas para atendernos, y yo eso lo he vivido en mis carnes. Además, en estas políticas también los canarios serán los más beneficiados. El 80% de los canarios cree que su sistema sanitario es malo o es deficiente. Y no es porque no tengamos buenos profesionales sanitarios, es porque no se han hecho políticas sanitarias realmente que se reviertan en los ciudadanos. Por eso nuestra política de una sanidad común y gratuita para todos los españoles afectará directamente a los canarios y en buena medida. Señora Rodríguez, usted nos ha hablado de más gasto social, de reducción de impuestos. ¿Cómo piensa Ciudadanos que el Estado recaude más dinero? Porque estamos hablando de gasto, pero ¿cómo recaudarlo o cómo ahorrar? Eliminaremos las diputaciones, eliminaremos el Senado. Solamente esas dos cosas nos van a suponer un ahorro considerable. También fomentaremos que se ahorre en inversión pública. No estamos hablando de que no a la edificación pública, sino lo que estamos diciendo es que tiene que haber un estudio socioeconómico previo. Se acabó la época en la que se construían aeropuertos sin aviones o puertos inaugurados varias veces, que nos ha pasado en Canarias, sin barcos. Se acabó la época del despilfarro, sobre todo por respeto a los ciudadanos, porque es dinero de todos y creemos que realmente se ha tratado como dinero de otras personas a la hora de invertirlo. La obra pública, sí, pero obra pública que esté fundamentada, o bien porque tenga una rentabilidad social, o bien porque tenga una rentabilidad económica. Pero se acabó la época del despilfarro en edificación pública. Y con esas tres premisas, más ayudando en ese complemento salarial a que salga también la economía sumergida hacia adelante, conseguiremos recaudar más y sobre todo revertir ese dinero público en los ciudadanos, que al final es la finalidad. ¿Cómo lograr acabar con la economía sumergida? Apostamos por ese complemento salarial vía declaración de la renta. ¿Eso qué quiere decir? Que todas esas familias que hasta el momento hayan decidido estar en la sombra por X razones o porque su dinero o sus ganancias son reducidas y piensan que a la hora de pagar impuestos pues se verán todavía mermadas, con este complemento salarial tendrán un incentivo para declarar y vía declaración de la renta se les revertirá ese complemento salarial. Es un incentivo para que salga a la luz y también, por supuesto, vamos a perseguir ese fraude fiscal, porque los ciudadanos sí que quieren ver a los corruptos en la calle, pero también quieren que el dinero se nos devuelva, porque al final, y esto ya es algo personal de Melissa Rodríguez, a mí ya no me importa tanto que el político esté 47 o 48 años en la cárcel. Prefiero que esté 47 y que me devuelva todos esos millones que nos ha robado a todos, a que esté 48 y no nos devuelva ese dinero. Bueno, tal vez estos días lo más que escuchamos la palabra turismo, porque es la que tira del carro de la economía, pero que hay del sector primario, señora Rodríguez, en cuanto a la filosofía o la ideología que mantiene Ciudadanos de cara a las próximas elecciones. Nosotros apostamos por el sector primario, y no solamente por el sector primario tradicional, sino también en invertir en investigación y en desarrollo en el sector primario. A día de hoy, y en Canarias todavía más, muchas de las familias han soportado la crisis gracias a ese sector primario y creemos que realmente es el gran abandonado de la sociedad. Nosotros creemos que hay que modernizar ese sector primario, pero que hay que apostar por él de una manera sostenible, ayudando a que las nuevas tecnologías también se incluyan en ese sector primario y sobre todo apostando por el derecho y por la calidad, apostando por consumir productos que nosotros mismos produzcamos. Aquí en Canarias podemos autoconsumir o autoproducir gran parte de productos. Hablar de un 100% en soberanía alimentaria es una locura, pero sí que creemos que se puede, fomentando las políticas para todo lo que es el sector primario, podemos favorecer ese consumo y que entre en valor el producto también autóctono. Señora Rodríguez, queda menos de un minuto. Si quiere dirigirse también a los espectadores que nos están viendo y convencer de por qué puede ser la ideología, la filosofía de Ciudadanos la que puede llegar a las próximas elecciones al Congreso de los Diputados, pues tiene la pantalla para usted. En estas elecciones, el 20 de diciembre, no se está eligiendo solamente a un parlamentario que vaya a defender Canarias, se está eligiendo a un presidente del gobierno. Y creemos que Albert Rivera va a ser el mejor presidente que puede tener en este momento el país. Aparte, también se eligen a 15 diputados canarios, en los cuales me incluyo, y que a nadie dude
que la voz de Canarias va a estar representada en Madrid, pero además va a estar representada dentro de un grupo parlamentario que sí, que sea fuerte y que pueda defender la voz, y no quedará difusa dentro de un grupo mixto al que casi no dejarán expresarse. Bueno, pues ya está ese tiempo cumplido de Melisa Rodríguez, candidata al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife por Ciudadanos. Señora Rodríguez, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias y buenos días, Canarias. Buenos días.